Bienvenidos a Eclipse Literario. El enamorado, Jorge Luis Borges. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las 9 cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira, de la epopeya y los pesados mares, que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres, tú mi desventura y mi ventura inagotable y pura. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Eclipse Literario. Soy Ale y está conmigo Caro, a quien le quiero preguntar cómo está en esta hermosa noche de hoy. Hola Ale, muy bien, con toda la energía para que tengamos una bohemia noche hablando de poesía. Bueno, como Caro ya lo dijo, en este capítulo vamos a hablar de la poesía y lo que queremos hacer es no una comparación, sino más bien mirar qué diferencias o qué acercamientos ha habido entre los autores de poesía y las autoras de poesía de la antigüedad versus los contemporáneos. Cómo ha cambiado, cómo se ha transformado todo este proceso. Y pues empecemos con este nuevo episodio. Bueno Ale, para empezar yo quisiera hacerte una pregunta para que le demos rienda suelta. ¿Tú crees que toda la poesía habla del amor o que toda la poesía debería hablar del amor? Bueno, vamos con una pregunta importante y creo que es algo que justamente habíamos hablado las dos anteriormente, porque creo que hay como ese imaginario entre todas las personas a nuestro alrededor y como general en el mundo, que sienten o que piensan que toda la poesía debe hablar de amor, y es como que se le atribuye ese efecto del eterno enamorado, ¿no? De el que es poeta o la que es poeta es la que o el que habla exclusivamente de ese sentimiento que en algún momento nos despierta a todos, pero que es el amor, y que todas las personas que se dedican como a este oficio de la poesía son aquellos que escriben como los mejores versos, por decirlo así, en los que ponen su sentimiento súper impreso en él. Pero nos hemos encontrado en este ejercicio de la literatura y sobre todo de leer poesía que no solamente se habla de amor, sino que también encontramos temas diferentes como el duelo, la tristeza, el rompimiento de una relación que no necesariamente tenga que ser de enamoramiento, sino de relaciones entre papás e hijos, entre familiares, entre amigos, entre hermanos, y también relaciones amorosas, pero que también hay mucha poesía que habla de dolor, de sufrimiento, de tristeza, y que no solo se enfrasca en ese sentimiento idílico en el que todos pensamos que es flores, mariposas, rosas y corazones, sino que también hay tristezas profundas que se pueden expresar a través de la poesía, y sobre todo que cuando nos adentramos como en todo este proceso es cuando encontramos todas esas matices que hay alrededor de la poesía. Bueno, yo también creo que esa idea parte desde el desconocimiento de todos nosotros. Porque, bueno, y quisiera ahí también empezar a ahondar un poquito en ese camino lector nuestro dentro de la poesía. Porque a mí me ha pasado de que mi acercamiento a la poesía, pues efectivamente fue en los primeros años de colegio, pero te enseñan una poesía, uno, que ahí entramos en ese tema de discusión, ¿no? Si todo lo que rima es poesía, o si necesitas que rime para que sea poesía, porque generalmente yo, no sé si hasta ahorita, pero ese es el recuerdo que tengo aprendiendo a leer y a escribir poesía en el colegio, ¿no? Que a fuerza tenía que rimar. Y pues que evidentemente, ¿de dónde más vas a sacar inspiración cuando tienes 12, 13, 14 años y no es del amor? No vas a pensar en la muerte, en la maternidad, en el adiós, en la existencia. Vas a pensar simplemente en esas situaciones que te acontecen en ese momento. Y siento que ahí es donde entra este camino lector que, como tú lo dijiste, ya siendo adultas y adentrándonos a leer otro tipo de temas, pues evidentemente entiendes que la poesía no solo se trata del amor o del desamor, sino de un montón de temas.
En mi caso particular, este camino lector, quiero especificar que yo no soy la más experta en poesía ni la más lectora de poesía, y creo que aquí hay algo bien importante y es abrir la mente a los géneros, ¿no? Que lo hablamos un poquito en el anterior episodio. En lo personal, yo siempre pensaba que la poesía, no sé, no sentía ninguna conexión porque no la entendía. Hasta que tomamos un taller de cómo leer poesía y cómo entender poesía, y yo creo que ese taller a mí me cambió la perspectiva, porque yo personalmente necesito entender algo para sentirlo. No puedo decir, ay, qué bonito, ya no, necesito entender, y me gusta quizás un poco imaginar qué pudo o qué quiso decir este autor, ¿no? Y a partir de ahí siento que la persona de la que más he leído poesía ha sido de Piedad Bonet, y con la cual entendí que la poesía no solo habla del amor, porque ella de lo que menos habla es del amor. Si hay, creo yo, una autora tanto en narrativa como en poesía que sea cero romántica, es ella. Habla cero del amor, habla de la muerte, del duelo, del adiós, de la despedida, de la tristeza, de la cotidianidad. Y ahí fue donde cambió un poco mi manera de entender poesía, ¿no? Siempre yo he dicho que para mí la poesía es quizás de todos los géneros literarios el que más concentración me requiere, porque para mí es un ejercicio cognitivo. Tengo que sentarme, agarrar lápiz, otro papel, marcadores, rayar, leer una y otra vez, y que quizás por eso me alejo un poco, porque la poesía no es algo que yo pueda leer haciendo la fila para el banco. Necesito tener un espacio de soledad y de atención. Y por eso quisiera preguntarte un poquito, que nos cuentes tú también cómo ha sido ese camino lector con la poesía. Tengo un recuerdo muy particular en esta pregunta, porque la poesía, yo recuerdo que llegó a mi vida cuando era pequeña, en el colegio, que nos hicieron crear un poema en clase de castellano, y si no estoy mal estábamos en primaria todavía, o sea, tendría 10 años o 9, y yo recuerdo que creé algo. Estaba en la finca de mis tíos, que en el anterior capítulo ya les conté que era recurrente estar allá, y estaba sentada porque alrededor hay mucha vegetación, mirando a los árboles, y esa fue como la inspiración que sí, como que me generó para crear algo, un texto, que cuando se los leí a mis familiares, recuerdo que fue mi tía y mi prima me empezó a molestar porque decía como de quién estaba enamorada o por qué tan romántico, y la verdad era que yo me había inspirado en la naturaleza, porque pues a esa edad no pensaba como en tener una pareja o algo así, uno porque era muy pequeña, y dos porque pues no estaba como todavía aflorando ese sentimiento, pero sí sonaba algo muy romántico. No creo tener o sea, eso ya se debió perder entre los cuadernos del colegio, pero a partir de ahí, ese fue como camino escritura, ¿no? Camino lector ya empezó en una edad más avanzada, en la que yo me di cuenta justamente de eso, que no siempre se hablaba de amor en la poesía, y pues ha sido un camino bien diverso y bien distinto al que uno espera, porque justamente ya te encuentras y te enfrentas, te estás chocando con una pared en la que creíste siempre que era así, y realmente no, porque hay dolor, hay duelo, y son como esos temas de los que hemos hablado hasta el momento, que existen como diversidad en todo esto, y entonces es cambiar la perspectiva. Y aquí quiero también recalcar algo, porque hablamos de la influencia que tiene el colegio y la educación para pensar que toda esta poesía se trata de amor, y en estas edades tan pequeñas en las que tal vez no hemos explorado otro tipo de sentimientos porque no nos han pasado tantas cosas. Y me hace recordar una entrevista de una autora que nos gusta mucho a las dos, que es Sara Jaramillo, en la que contaba que cuando estaba en su máster, ella y otra compañera eran las más pequeñas. Ella tenía 40 años y la compañera como 26, que es más o menos nuestra edad, y decía, mi compañera no tenía nada que contar, o sea, tenía todas las ganas de aprender a escribir, pero no tenía nada que contar porque no le había pasado nada en su vida. Y tal vez eso es lo que pasa en el colegio. Somos tan pequeños, y yo no digo que no podamos entenderla, pero sí que tal vez cambiara la perspectiva si se nos abriera la mente a decir, no solamente existe esta temática, sino que hay diversidad en la que ustedes pueden explorar, y que tal vez no se nos ha muerto, por ejemplo, nuestra mamá o nuestro papá o un familiar querido, pero sí una mascota de la que se puede sacar un tema y de la que se puede hacer una poesía totalmente diferente. Bueno, ahí quiero poner un tema de debate y quiero preguntarte más bien, ¿tú qué opinas?
¿quién es el escritor? El que puede escribir a través de sus vivencias y necesita esas experiencias, porque a veces yo me he encontrado en estos ejercicios de escritura y en estos momentos específicos de mi vida en el que voy viviendo esta carrera solo por vivir y solo por adquirir experiencia para tener de qué escribir. Y mi pregunta ¿es entonces el escritor quien tiene esas experiencias y tiene la capacidad de ponerlas en el papel a través de las palabras? ¿O es quien, a pesar de no tener esas experiencias, puede tener la creatividad e imaginación de ponerse en el lugar de esa otra persona, de ponerse en esos otros mundos, en esos otros escenarios, paisajes, imaginarios, para poder crear nuevos mundos? Importante pregunta, pero pienso que es un conjunto de las dos cosas, como de ambas variaciones. Es decir, no sé si en general y en todas las personas que escriben les ha pasado eso, que su primer acercamiento con la escritura ha sido una vivencia personal. ¿Cómo se sentían respecto a alguna situación que les haya pasado? Si se enamoraron, si tuvieron un rompimiento, si se pelearon con su mamá y lo expresaron a través de una carta, de un poema o de un escrito, no sé, de lo que sentían en el momento. Que incluso creo que se lo utiliza también dentro de la psicología, tú nos puedes decir más al respecto, como catarsis, que muchas veces es como, si no tienes otra manera de decirlo, escríbelo y quema el papel o léelo después de escribirlo para ver cómo te sientes al respecto. Siento que ese primer acercamiento con la escritura es eso, a través de vivencias propias, y que ya tal vez la persona se convierte o se transforma en un buen o buena escritora cuando tiene esa capacidad de transmutar, ¿no? De su propia piel, salirse de eso y vivir a través de los demás. Y no digo como vivir otras vidas, o tal vez sí, vivir a través de los árboles, de las flores, de las plantas, de una persona que ha sido exiliada, de una persona que ha sido víctima de algún conflicto o que le ha pasado algo, o de una persona, tal vez yo nunca me he enamorado, pero no sé, una amiga cercana que se haya enamorado y que yo haya vivido con ella toda esa experiencia y que yo pueda poner a través de mis palabras todo lo que miré en ella, me hace una buena escritora, porque ya no me quedo con mis experiencias personales, sino que soy capaz de poner lo de los demás, lo del entorno, lo de las cosas cotidianas que nos suceden en todas esas palabras que no todas las personas somos capaces de decir a través de las letras, pero que tal vez yo o un buen escritor sí lo sea. Espero curarme de ti, Jaime Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra. Se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera de amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, ¿qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras. Guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Y estoy de acuerdo contigo, creo que también es esa unión y ahorita que tú ponías el ejemplo de cómo iniciamos en este camino, de quizás leer, quizás un acercamiento a escribir poesía y que usualmente se inicia desde la educación básica, me ponía a pensar en eso, ¿no? Que quizás en lugar de darnos esas herramientas teóricas y estructurales para escribir, es más bien ofrecernos esas herramientas psicológicas y quizás de habilidades sociales para poder primero entender lo que puede sentir
sentir otra persona y pensar otra persona, así no lo estemos viviendo, y a partir de ahí poder escribir. Y quiero poner también este tema y irnos a adentrarnos un poco, ¿qué tan fácil es escribir poesía? Porque ahora vemos lo que hemos hablado, ¿no? Estas 3 líneas, estas 4 palabras, y ¿es poesía? ¿No es poesía? ¿Quién hace poesía? Entonces quiero que hablemos un poco de eso. Tú, desde este camino lector, ¿no? Desde este camino de leer distintos tipos de poesía, ¿crees que es fácil escribir poesía? La verdad, no sé qué tan fácil sea para todas las personas escribir poesía. Siento que cada camino es bien diverso y diferente para cada escritor que se dedica a eso. Pienso también que no todas las personas que escriben pueden escribir poesía y que no todas las personas que escriben poesía pueden, por ejemplo, transformarlo en una novela, que son caminos totalmente diferentes. Es decir, una persona que escribe una novela, tal vez se le dificulte escribir un cuento o se le dificulte escribir poesía, porque cada uno tiene una narrativa totalmente diferente. Entonces, en un cuento hablamos de que es más explícito, de que tienes que poner muchas cosas que quieres decir en pocas palabras o por lo menos en un texto más reducido de lo que conlleva una novela. Una novela tal vez puede ser un poco más descriptiva, que abarque más cosas, más datos. Entonces, se van transformando totalmente. Y con la poesía ya no nos basamos como tanto en tantos datos que tú quieres dar, sino más bien en un sentimiento, ¿no? Y cómo desarrollas ese sentimiento. Entonces es bastante complicado, pienso yo, porque no todos somos capaces de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, tanto emocionalmente como intelectualmente, a través de las letras. ¿Y qué quiere decir esto? Que probablemente yo lo pueda decir, pero no lo puedo escribir. Y que es muy diferente cómo hablamos a cómo escribimos. Entonces es un camino difícil que no a todos se les da, pero que usualmente a las personas que se les da muy bien. Entonces, tal vez quien tenga la pluma en su mano y se dedique a escribir poesía, se le va a dar de una forma más natural, porque aflora más de la emoción. ¿Y sabes lo que me viene a la mente en ese momento? Yo siento que hay una concepción de que el que es poeta es mejor escritor que quien escribe otro tipo de literatura. Por varias cosas. En primero, la capacidad que yo más admiro de la poesía es cuando es un poema de un tema en general, no necesariamente como lo hablamos, del amor o desamor, y que se puede sintetizar casi que una historia. Y ahí voy a traer a 2 personajes que me gustan bastante a colación. El primero es una escritora que conocemos de cerca, ¿no? Que es una escritora nariñense, es Graciela Sánchez, la conocemos ya personalmente y ha sido una parte muy importante en este proyecto que tenemos ahorita. Y cuando yo empecé a adentrarme en su poesía, descubrí esta otra parte, descubrí poder escribirle al paisaje, ¿no? Aspectos sociales, aspectos políticos, a cosas que quizás no pensarías que se puede hacer desde la poesía, sino que necesitas otras herramientas quizás como el ensayo o la novela, y ella lo hace desde la poesía y lo hace muy bien. Y también quisiera adentrarme o explicar un poco también acerca de lo que hace Piedad Bonet, que también es otra escritora que tú sabes que me encanta, porque con ella, lo que te decía, no solo descubrí que se puede escribir poesía desde otro lado que no sea el romance, sino también porque ella dice que nunca ha podido escribir cuento, que es muy mala para escribir el cuento, pero ella empezó como poeta y ha tenido un camino, una trayectoria mucho más larga como poeta y desde la poesía. Pero por ejemplo, a mí la parte que más me encanta de ella es su parte narrativa, que es a partir de las novelas, porque utiliza un lenguaje, digámoslo entre comillas, lenguaje poético, que te lanza unas frases que literalmente no necesita una oración, o sea, son frases de cachetada. Entonces, en 3-4 palabras te lanza una frase que te dio un baldado de agua fría, y al mismo tiempo son novelas bastante cortas, son novelas que no pasan las 250 páginas y que podría ser como una extensión de un poema largo, ¿sabes? Y eso se me hace muy importante, de no quitarle esas cualidades a un cuentista o a un novelista que no ha podido incursionar en la poesía, o al contrario, ¿no? O a un poeta que nunca incursionó o ha podido incursionar en la novela o en el cuento. Pues cada cual maneja sus géneros. Por ejemplo, a ti y a mí nos encanta Isabel Allende, y a mí sus cuentos no me gustan. Ella nunca ha escrito poesía y dice que nunca la escribiría, y nos fascinan sus novelas. Entonces es como cada cual maneja lo suyo desde lo que sabe y desde lo que puede dar.
Sí, totalmente. Cada cual lo maneja así, a través de lo que siente y lo que puede. Aquí quiero hacer hincapié en dos cosas. En la primera, que a pesar de que no todos los escritores escriban poesía o escriban novela o escriban cuento, habrá algunos que escriben de todo, habrá unos que se dedican exclusivamente a algo, pero siento que también muy en la actualidad está, no impuesto, pero sí de alguna u otra forma como que se ha incursionado más en utilizar figuras poéticas a través de textos más largos, como el cuento o como la novela, y que es algo que en lo que tú decías, ¿no? En Piedad Bonet te lo doy cachetada, pero por ejemplo en Sara Jaramillo, que es de una autora que ya habíamos hablado, ella es alguien que odia el romanticismo y lo ha dicho como en muchas de sus entrevistas. Detesta el romanticismo y las historias cliché del rico que se enamora de la chica pobre y entonces se encuentran y se enamoran y se aman, pero en sus textos que sobre todo hablan del duelo y del dolor y a partir de sentimientos no tan recurrentes, digamos, utiliza un montón de figuras poéticas que para mí son preciosas, son hermosas y tú las lees y te quedas como, bueno, no le gusta, pero es que esto está precioso. Y ni siquiera te hablan tanto del amor sino del dolor y es como, me duele pero me gusta. Entonces como esa sensación agridulce que te hace sentir, ¿no? Eso me gusta. Y la otra cosa en la que quería hacer hincapié era esto de entender o sentir la poesía, porque es totalmente diferente, ¿no? Una cosa es cómo utilizas el intelecto, otra cosa cómo utilizas el sentimiento, y que a través del tiempo se ha dicho que la poesía no se la debe entender, que solamente la debe sentir, y creo que en esto compartimos la misma opinión y diferimos totalmente, porque es que a mí me parece imposible tener un texto en la mano de cualquier tipo y que tú digas, ay no, yo solo lo siento, pero no entiendo nada. ¿Realmente estás sintiendo algo? Porque yo creo y considero absolutamente al 100% que cuando tú sientes algo es porque lo has entendido, y no solamente con la lectura, sino con todo lo que pasa en la vida. Y cuando tienes un texto de enfrente y sientes esas letras, pues es porque le has hecho un proceso crítico en el que si te están diciendo la flor es muy bonita, bueno, ¿por qué te están diciendo eso? ¿Qué tantas cosas te han dicho alrededor de ese texto para llegar a la conclusión de que la flor es bonita? Entonces para mí totalmente la poesía no solo se debe sentir, sino que también la debes entender. Y también siento que por eso es esa confusión que ha habido con la poesía a través del tiempo, que antes se complicaba tanto entender a los autores de aquellas épocas antiguas, porque la poesía era totalmente diferente, empezando por lo que tú ya dijiste, que tenía que rimar sí o sí, y ya no solo se trataba de eso, sino que también como se la miraba en, digamos, más elitista, tenía que ser rimbombante, utilizar como un tipo de palabras en las que ni siquiera conocía su significado, pero ahí estaban diciéndote algo y tenías que tener la poesía en un lado y el diccionario al lado para poder entender qué era lo que te estaba diciendo. Entonces siento que eso ha cambiado a través del tiempo y que ahora es un poco más accesible, por decirlo así, que se puede entender más, porque a pesar de que no sea con palabras coloquiales, sí es más acercada al sentimiento natural que tenemos ante cualquier tipo de situación. Bueno, varios temas y quiero tocarlos todos porque dijiste cosas muy importantes. Justamente cuando terminé de hablar contándote un poco acerca de mi relación con la poesía y la literatura en general de Piedad Bonet, estaba justamente pensando en Sara, y yo quiero decirle a todos nuestros oyentes, primero, quienes no la han leído, por favor, se me van a una librería ahorita mismo. Tiene 3 libros, porque yo creo que ha sido nuestro mejor descubrimiento de este 2023. Total. Y porque aparte va a ser una autora recurrente en nuestro podcast, recurrente en cada episodio, porque siento que ha sido un viaje tan increíble leerla que tenemos muchísimo por contar. Y ¿sabes lo que a mí me pasó leyéndola a ella con estas figuras o imágenes poéticas que ella utiliza en su literatura? Me reconectó con la escritura, porque ella lo hace a partir de vivencias muy personales, no lo hace a partir de este lenguaje rimbombante, sino lo hace a partir de estas frases muy llegadoras y a partir de sus propias experiencias. Por ejemplo, ella tiene su columna en El Colombiano y son experiencias muy personales, pero las narra de una forma tan quizás nostálgica, tan romántica, a pesar de que ella dice que no escribe romance. Hay muchísimo romance en lo que ella dice, y siento que a mí me reconectó con quizás no una forma poética, pero sí un verso libre, ¿sabes? En donde lo que tú dices lo puedes decir
decir de forma bonita sin necesidad de usar adornos exagerados o que salgan sobrando, pero que se lea de una forma linda, que se lea de una forma bonita. Y aquí quiero pasar a lo que tú dices de entender o sentir la poesía. Ya lo dije un poquito al inicio y estoy completamente de acuerdo. Vamos un poquito a ponernos técnicos aquí con esto de la psicología y a probar ¿cómo diría? A sacar provecho del título, del grado, de los 5 años de estudio. Y es eso, pues la psicología es clara y dice que para que tú interiorices algo tiene que haber un proceso cognitivo, ¿no? Para que se genere esa acción, es decir, ese cambio y esa transformación, sí o sí tiene que haber el proceso cognitivo de conciencia, es decir, interiorizar y que pase por el pensamiento y por la reflexión, porque si no, no va a haber transformación para ese aprendizaje. Entonces yo siento que a pesar de que puede que no lo entendamos como tal, sí debe haber un acercamiento al entendimiento, ¿no? Para decir, wow, esto está muy bonito o esto está muy feo. Y ahí yo recuerdo un escenario en mi vida, creo que la primera poeta que a mí me gustó, yo tenía más o menos, estaba iniciando la universidad, 18, 17 años, y fue Alejandra Pizarnik, y me gustaba mucho por su historia de vida, ¿no? Evidentemente relacionado con su orientación sexual, con cómo ella había vivido su sexualidad, una vida bastante trágica, y aparte porque siento que cuando tú eres adolescente te relacionas mucho con estas personas súper trágicas, ¿no? Sin pensar pues que evidentemente eso tiene una implicación psicológica y pues que su vida fue bastante trágica. Pero yo recuerdo que a mí me encantaba, o sea, me buscaba videos en YouTube de poemas narrados por ella. Sí, me acuerdo. Sí, fue un momento de mi vida bastante oscuro. Pero imagínate, quizás yo no entendía a profundidad lo que ella quería decir y ahorita miro atrás y digo, wow, era una mujer bastante conflictuada con su existencia, con su vida sexual, con toda su personalidad y evidentemente con su salud mental. Y yo no entendía eso, pero me parecía demasiado, su existencia me parecía demasiado caótica y no porque yo la estuviera viviendo igual, pero de alguna manera me sentía relacionada y sentía eso a través de un entendimiento. Entonces yo siento que sí tenemos que entender esa poesía y cuando tú hablabas de todas estas cosas que quizás antes lo hacía difícil entender la poesía, todas esas frases exageradas y rimbombantes, quiero pensar que también es por las malas traducciones que se hacían. Recuerdo mucho que hace mucho tiempo yo leía a Emily Dickinson y era como que no entendía nada hasta que hace poquito sacaron una serie de su vida y yo la vi en inglés ya habiendo aprendido el idioma y me encantó todo lo que ella escribía. Entonces yo siento que eso tiene mucho que ver y aparte aquí siento que ya tiene mucho que ver quizás lo que comentábamos hace un poquito de tiempo con Sara y es ya el uso de este verso libre, ¿no? Y quiero que nos adentremos un poco digamos a lo que hace Rupi Kaur, lo que hace Miguel Gane, lo que hace Elvira Sastre, que es lo que yo siempre te he dicho y aquí vamos a entrar en polémica porque es lo que yo te decía la anterior vez, quizás con Miguel Gane y con Elvira no me pasa tanto, pero yo al leer a Rupi, lo poquito que he leído de ella, porque no he leído bastante como para entrar a una crítica mucho más construida, pues para mí son cosas bastante obvias, son cosas de amor propio que evidentemente yo a partir de un proceso psicológico digo, pues sí, es obvio, pero al mismo tiempo digo, wow, lo dice de una forma tan bonita que evidentemente me la creo y evidentemente se vuelve poético. Entonces yo sé que tú tienes un acercamiento mucho más allegado a este tipo de poesía, el verso libre y a esta poesía contemporánea y quisiera que me explayaras y me contaras y nos contaras un poco más de tu relación con ese tipo de poesía. Aquí creo que puedo hablar bastante. Lo que pasa es que quiero iniciar diciendo que mi acercamiento con la poesía fue a partir de estos, como nosotros los llamamos, los rockstars de la poesía. Porque cuando estaba en el colegio o tal vez como en ese proceso de crecimiento, no encontraba tanta poesía antigua o no me adentraba tanto en ella y lo que leía eran más cuentos o novelas o un tipo de literatura diferente. Entonces para mí, mi acercamiento con la poesía, o sea, a quien yo recuerdo más exactamente fue Elvira Sastre. Y Elvira Sastre es una persona contemporánea de nuestra época. Entonces no he pasado como por ese proceso en el que diga, ay, qué pereza leer poesía, no entiendo. O qué jartera esto, no sé de qué está hablando. O esta palabra no me suena con esto. Bueno, cuando estuvimos en el curso de poesía del que les habla Caro, fue cuando en un ejemplo del que nos dieron había un poeta que era de los antiguos. Y claro, ahí me costó entenderlo mucho más, porque ya era como, esta palabra me conecta con
esta, pero este significado está raro, ¿qué quiere decir? Y lo releía como 2, 3, 4 veces para poder entenderlo. Eso no me pasa con estos autores contemporáneos, porque te lo dicen tal vez un poco más masticado, o tal vez con vivencias más de lo que nos pasa de la cotidianidad, del día a día, y también de temas de los que ahora se hablan más: el amor propio, el duelo, el sufrimiento, el perder a alguien, el amor también, el enamorarse, aunque ha sido un acercamiento súper bonito a través de estos autores, pero que es como la parte más cercana que he tenido a la poesía. Entonces, ¿qué pasa? Quiero empezar más bien por Rupi Kaur. Tengo una amiga que justamente dice mucho de lo que nosotras hemos hablado, que detesta la poesía. Empezando porque tiene un carácter bastante fuerte, aunque yo también siento que es súper sensible, pero como ella se muestra a las demás personas, es así, una persona muy de las que nunca te llora, de las que nunca te da un abrazo, de las que nunca te dice algo romántico, menos poético, y que me ha dicho bastantes veces: no, a mí no me gusta la poesía, yo la odio, no, es que no la entiendo, no, y lo mismo, es que esas palabras que utilizan son terribles, no las entiendo porque son muy rimbombantes, porque son muy a la época, y siempre se ha referido como al estilo clásico de la poesía. Incluso yo la invité al curso que fuimos nosotros de poesía y ella no asistió porque no le gustaba. Sin embargo, hace poco me contó que había leído a Rupi Kaur en su traducción del libro Milk and Honey, y creo que se llama Otras maneras de usar la boca en español, y le gustó porque dijo que le había parecido fácil de entender, que se había acercado más a la poesía y que son temas de la cotidianidad. Entonces, tal vez yo creo que también depende de la perspectiva de cómo miremos la situación, las cosas y lo que leemos. En tu caso, que tú eres psicóloga, se te hace súper evidente, ¿no? Esto está diciendo algo súper sencillo, algo, no sé, como que todos deberíamos tener, y se habla del amor propio más, y sobre todo en este libro, pues que ella lo toca tanto ese tema, ¿no? Y que habla como de el terminar relaciones y de tu resurgimiento a través de estas relaciones que tienes en tu vida. Pero para las personas, los simples mortales, justamente sí, tenemos ese desconocimiento, o hemos pasado por otro tipo de situaciones en las que nos llega a través de distintas formas, ¿no? ¿Qué pasó? Con este libro, yo lo leí en su idioma original, en inglés, era como si todo me hubiera pasado. Entonces yo estaba como en un proceso tal vez intermedio, digamos que en algo ahí medio romántico que tenía en ese entonces. Y cuando leí a Rupi Kaur era: no, es que esta persona de la que me están hablando es así, es una persona narcisista. Y lo tengo todo ese poema subrayado, y tengo rayado el libro, y tú sabes, a lo largo de mi vida he tenido como conflictos, ¿no? En los que tengo épocas, a veces rayo los libros, otras veces no, pero está súper rayado porque yo sentía que era como si me hablara a mí. Entonces pienso que los libros te llegan, y como nosotras hemos dicho muchas veces, los libros te escogen, y en ese momento me tocó con ese, y era como si lo estuviera viviendo, y el sufrimiento y el duelo que tenía, entonces te escogen totalmente, y por eso siento que le dan un significado diferente. Ahora, hay esa dicotomía, ¿no? De ahora cualquiera escribe poesía, o cualquiera que pueda hacer ahí 3 palabras, un verso, eso ya es poesía y lo llaman así. Y realmente nos hemos puesto a pensar que todas las personas se sientan a dedicarle horas de su tiempo, 3, 4 horas al día, a escribir ese verso solamente, o que no pasó a través como de un proceso de escritura, o de un proceso de relectura también, incluso de corrección de estilo, en el que dices: bueno, tenía un poema tal vez de 5 versos y solo se te queda uno porque era como el que más servía para lo que tú querías decir. Todo es un proceso, y también siento que eso es lo que hay que valorar de lo que leemos, que muchas veces no podemos conectar con un autor, pero con otro sí, y que también, porque nos enfocamos solo como en darle todas esas críticas a la poesía, porque también pasa con otro tipo de literatura, es decir, porque solo decimos: ay, ahora todo es poesía, y criticamos a estos autores nuevos, contemporáneos, pero también no nos damos cuenta que muchas veces leemos una novela, que es un texto que supuestamente es más construido y que conlleva más tiempo, y bueno, etc, etc, pero que podemos no conectar con el autor. Y que a mí me pasó con uno que te comenté, era una novela de John Banville, me costó un montón terminarla porque se me hacía súper densa, súper pesada, y que tal vez con el libro de Rupi Kaur conecté mucho mejor, y aunque son versos cortos, y aunque tal vez para muchas personas sea más fácil de leerla, pues me llegó más al corazón en ese momento que lo que tenía en ese otro libro. Entonces siento que es más bien, como lo dijimos en el primer episodio, de con qué conectas tú. Si no te gusta este, tal vez le das la oportunidad a otro, y entonces te das cuenta que ese sí te gustó, y que si no te gustó ninguno de los contemporáneos que hay en la actualidad, pues entonces tal vez te gusten los antiguos, que sí utilizan ese tipo de palabras súper producidas, súper rebuscadas. Pero yo siento que la literatura es súper amplia y que para todos hay, o sea que de ahí podemos agarrar.
Ahora yo quiero pasar como a otro punto que es con Miguel Gane exclusivamente. ¿Hasta qué punto es creatividad o apropiación? ¿Por qué? Porque yo le mostraba a Caro un libro que yo tengo, se llama Ahora que ya bailas, y es Miguel Gane escribiendo pero a través de una mujer. Eso es lo que yo sentí al leer ese libro, porque son todas las vivencias que tiene una mujer en una relación tóxica y cómo sale a partir de eso. Entonces, ahora que ya bailas es ahora que ya puedes bailar, ahora que ya puedes hacer esto, ahora que la mujer ya se liberó y ya no la consideran de X o Y forma, sino que ya es su amor propio. ¿Y eso qué es? Creatividad o apropiación. Es decir, se está apropiando de nuestras palabras y entonces nos tenemos que sentir que quemamos todo, por decirlo así, porque no es como la propia voz de la mujer, sino como ese imaginario que siempre ha habido de la musa de inspiración, ¿no? Y como de reducir a la mujer a un objeto del que puede ser utilizado para decir lo que ella diría, pero a través de un hombre, o si es creatividad y eso que hablábamos hace rato de ponerte en los zapatos de la otra persona, de transmutar para poder decirlo. Bueno, creo que el libro que tú mencionas de Miguel Gane es el que cuando yo fui a tu casa estaba rayadísimo. Sí, les quiero contar porque ahorita que Ale lo pone así, como les cuento, mi relación con la poesía es bastante alejada. Diría que Alejandra Pizarnik, obviamente la tengo en un rincón, Piedad Bonet, Graciela Sánchez, como les expliqué, pero son contados, no es que yo tenga un repertorio de no puedo elegir. Y les quiero contar que hace algunos meses fui a la casa de Ale, estábamos viendo su librero y me muestra este libro de Miguel Gane y yo estaba, no, pero es que mira este, no, pero es que mira este, no, pero es que mira este está mucho más lindo. Y ahorita que ya lo dices eso, ¿no? Es que nos hemos encontrado en el camino a muchas mujeres que dicen, no, pero yo no leo poesía escrita por hombres. Y es hasta qué punto las personas o los autores se apropian de ciertas experiencias o quieren escribir a partir de experiencias que no les toca, ¿no? Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, no sé, Rupi Kaur escribe de amor propio. No, pero también de su nacionalidad, ¿no? Okay. Pero pues evidentemente ella tiene una doble nacionalidad. A ese tipo de cosas voy. O hasta qué punto estaría correcto que Elvira Sastre escribiera como una mujer heterosexual cuando no lo es y lo hace muy bien escribiendo desde ese amor lésbico o sáfico en ese caso, ¿no? Entonces el caso con Miguel Gane es debatible, siento yo. Porque, sobre todo en su caso particular, pues porque al final del día no es una mujer, pero escribe bastante sobre la experiencia femenina. Y entonces nos genera esa pequeña piquiña, por decirlo de alguna manera, hasta qué punto es creatividad y hasta qué punto es apropiación. Aquí evidentemente no queremos dar a entender que lo que hace él es apropiación o que lo que hace él es solamente creatividad, sino simplemente poner esa pregunta a discusión y generar ese debate y que salga ese debate a las calles, que lo recibamos en comentarios, en mensajes, quizás se genere esa discusión. Pero eres tú, pero soy yo. Elvira Sastre. Es como si bailaras al son de una canción que detesto. Pero eres tú, y te imagino tormenta. Es como si rezara a un Dios en el que no crees, pero soy yo y te arrodillas. Me arde en las manos este deseo de tocarte. Se me han deshecho los dientes, muertos de pena. Mi boca es un barrizal sin tu saliva. Me duele el pecho por tenerte tan lejos dentro de mi costado. Me estoy enterrando en la zanja que nos separa y creo que quiero seguir viva. Sigo respirando. Y te pongo detrás para que me des un impulso. Lo cierto es, mi jodido amor, que mi futuro te sigue desvistiendo a dos manos, que dejo la ventana abierta para que olvides los portazos, que no sé si me pesan más las ojeras o el sueño, pero sigo tumbada al lado de tu hueco y me levanto tan adolorida, mi bella muerte, que mi madre no deja de preguntarme quién duele, y no me entiende cuando le señalo mi garganta, que necesito que me digas que no te vas a ir nunca mientras te vas, que necesito que me digas que te vas para siempre mientras te quedas. Pero salta, bendita tristeza, salta, que no quiero que se te quemen las manos tocándome, que te duela la piel bajo las mías, que no soporto la idea de verte morir de pena, después de volver a hacernos el amor para después ser ceniza, que tengo el pecho desinflado y pronto no cabrás, y a estas manos les falta cobardía para rechazarte. Salta, que llevo tus alas por bandera desde el primer día.
Mentirme era tan verdadero cuando conseguía convencerte. Te quiero tanto que quiero terminarte. Te quiero tanto que mañana no podré hacerlo más. Y hablando un poco de lo de Elvira, me parece importante como que ver el paso que ha tenido el papel de la mujer en la poesía, ¿no? Lo poníamos, por ejemplo, sin ir más lejos, la propia Emily Dickinson, que nunca pudo ver un poema publicado en vida, que también hay una historia sáfica y una historia lésbica a quién en realidad le escribía, si era algún hombre o si era su cuñada con la que dicen tuvo un amor de toda la vida, ¿no? Y qué tan difícil fue para ella, ¿no? Saltamos un poco, obviamente estoy hablando ahorita de poesía norteamericana, ¿no? A Sylvia Plath, que también su vida bastante trágica, su periodo literario bastante corto, ¿no? Saltamos un poco entonces a Latinoamérica con personajes como lo mencionábamos, como Alejandra Pizarnik, como Gabriela Mistral, que siempre dieron que hablar respecto a su sexualidad, pero quizás estaban en otros momentos y en otras épocas. Y donde saltamos ahora, y yo le decía a Ale, sería bueno que pongamos este tema en donde estamos en 2023 y existen muchas otras autoras, pero quizás Elvira Sastre es la más reconocida. Es una mujer abiertamente lesbiana que escribe poesía romántica y amorosa y enamoradísima a otras mujeres o a otra mujer, en este caso su pareja, y que tantas otras mujeres tuvieron que esconderse detrás. Quizás me recuerda mucho a este estilo andrógino y tomboy y masculino de Alejandra Pizarnik, y que tanto era su estilo y que tanto era el entrar en el canon, ¿no? El entrar en este mundo rodeado de hombres. Lo mismo me recuerda a Gabriela Mistral, ¿no? En donde tuvo un largo romance con una mujer que evidentemente son suposiciones, se supone que fue su largo romance y que nunca pudo escribir como tal dirigido a una mujer. Entonces, ¿quiénes son todas esas personas o mujeres detrás de un personaje como hoy lo es Elvira Sastre y de esa libertad que ella tiene ahora para escribir? ¿Qué opinas tú de eso? Fuertes declaraciones. Bueno, es un tema complicado y siento que no solo en la poesía, sino a través del tiempo. Incluso porque sabemos que antes las mujeres cuando escribían ni siquiera podían sacar su obra. Y si la sacaban era con un seudónimo para que nadie se enterara que eran ellas, porque entonces empezaban siendo perseguidas y un montón de cosas terribles. Y siento que ha cambiado eso a través del tiempo. Pero ¿hasta qué punto se ha aceptado? Una cosa es que cambie, otra que se acepte. Y lo que tú dices, el caso de Alejandra Pizarnik y su vestimenta, ¿no? Los pantalones, el traje, por decirlo así, incluso no sé si hasta sombreros, y que todo eso se le atribuía al hombre. Pero entonces, ¿por qué tener que recurrir a eso? ¿Y por qué en una mujer de vestido, uno, no podía escribir, y dos, no podía escribir respecto a otra mujer? Porque eso ya era catalogado, pues mejor dicho, hasta la muerte. Y tal vez lo que digo, ¿no? Con el tiempo ha cambiado, y es lo que vemos con Elvira Sastre, porque ella ya desde su libertad puede escribirle a otra mujer, pero realmente se ha aceptado. Y aquí voy con una anécdota que yo le contaba a Caro, porque cuando yo empecé a leer a Elvira Sastre tenía un montón de ganas de leer Baluarte, porque era como del libro que más estaba hablando en el momento, pero era súper costoso en ese tiempo y era una estudiante, o sea, no tenía el ingreso para comprar Baluarte. El primer libro que leí de Elvira fue su única novela, que se llama Día sin ti, me encantó, me parece que es preciosa, pero cuando ya tuve el acercamiento a Baluarte y a otro tipo de poesía que ella ha escrito, tiene un montón de poemas que eran dirigidos a una ella, y yo decía, qué raro pues si ella es mujer, ¿será que se confundieron en la impresión? Y dije, no, pues cómo se van a confundir en la impresión. Y me puse a investigar y recuerdo que miré una entrevista que dio ella, o no recuerdo si era un video subido en sus redes o una entrevista, porque eso fue hace muchos años, en la que decía que la juzgaban y la criticaban un montón porque su poesía iba dirigida a una ella y ella es una mujer. Entonces, ¿que por qué tenía que hacer eso? ¿Qué le pasaba? O sea, ella defendió su punto diciendo, pues sí, mi poesía es para una ella porque soy lesbiana y porque a eso es a lo que le quiero apuntar y escribir, y no tiene nada de malo. Pero entonces ahí voy con la pregunta, ¿no? ¿Ha cambiado, pero se ha aceptado o realmente no? ¿Y en qué mundo vivimos que ni siquiera hay libertad en poner tus sentimientos y tus palabras a través de las letras? Que hemos hablado muchas veces de esto tú y yo. Sacar un escrito es como desnudarse, ¿no? Poner en el mundo tu alma y que todo el mundo te pueda o decir cosas buenas o decir cosas malas, y que pues es un acto de valentía también bastante grande. Pero ¿por qué tenemos que juzgar y por qué tenemos que criticar y ni siquiera
siquiera respetar. Si ella escribe así y a ti no te gusta, no la leas más. Habrá otras personas que sí, pero ahí es el cambio, ¿no?, que ha tenido. Tal vez ahora se ha transformado, pero yo siento que todavía no se ha aceptado, y que a pesar de que Elvira pues no tenga esta vestimenta del hombre masculino y que ya no se tenga que vestir así, sigue siendo juzgada por escribir de esta forma. ¿Y por qué a los hombres no se les ha criticado eso? Ellos se apropian de nuestras palabras, lo dicen a través de nosotras, pero nadie les está diciendo nada, nadie los está juzgando, nadie los está persiguiendo por decir palabras de las mujeres a través de sus letras. Entonces, a mí me gusta mucho Miguel Gane, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Porque a este tipo de literatura, de poesía, no se les dice nada, pero entonces cuando son las mujeres sí se levanta la voz, sí se las juzga, sí se las critica, cuando ni siquiera se están apropiando de las palabras masculinas, sino que están siendo ellas mismas. ¿Sabes lo que siento con Elvira? Dos cosas bien importantes. La primera, y aquí yo sé que nos estamos desviando un poco del tema hablando más de género, de sexualidad, pero yo siento que es importante porque siento que la literatura al final del día es un acto político y es un movimiento social, ¿no? Y es una forma de manifestarse. Y siento que con Elvira pasan dos cosas importantes. En lo poco que yo he leído de ella y que tú me has mostrado, hay cero sexualización. Hay mucho romance, mucho amor, pero no hay sexualización como el mundo nos ha querido vender, que son las relaciones lésbicas, sáficas, homosexuales, de mujer a mujer, como le quieran llamar. Y siento que esa es la gran crítica. La crítica no creo que sea que ella le escriba a una mujer, sino que no lo escribe desde la mirada masculina, sino desde una mirada femenina homosexual, en donde no hay sexualización ni cosificación de lo que es el cuerpo de la mujer o lo que sería tener un encuentro sexual con una mujer. Y siento que es ahí donde le choca a la heteronormatividad. Y ahora lo que tú dices me parece súper importante cuando dices que tenías esta experiencia de que la estabas leyendo y pensabas como, bueno, pero es mujer, ¿por qué le está escribiendo una a ella? Es también que tan sesgado nosotros hemos crecido y tenemos este pensamiento de asumir la heterosexualidad como la norma, ¿no? Es decir, que porque es una mujer le tiene que escribir a un hombre, y que porque es un hombre le tiene que escribir a una mujer, y que cuando hay estos contrarios decimos ¿cómo? ¿Por qué? Y sobre todo por la imagen que presenta ella, que tenemos muy metido en la cabeza que un hombre gay sí o sí tiene que ser una persona o un hombre muy afeminado, y una mujer lesbiana sí o sí tiene que tener esta presentación masculina. Y aunque puede haber muchas personas que se identifican a través de esa expresión de género de esa forma, pues hay muchas otras personas que no, y que al final del día eso no tiene nada que ver con cómo ellos desarrollan su personalidad completa. Y yo siento que aquí también tiene mucho que ver este estereotipo que la sociedad, la historia y nosotros mismos nos hemos creado con esa figura del poeta, ¿no? Hablando un poco de lo que mencionábamos de Gabriela Mistral y de Alejandra Pizarnik con el canon, y es que siento yo que el poeta, tenemos cuando nos dicen poeta, no sé tú, pero yo me imagino inmediatamente un hombre. Ajá. Y un hombre como un hombre de traje, bohemio, borracho casi siempre, por no decirlo de otra manera, declamador, depresivo, oscuro, nostálgico, triste, elegante, por supuesto, educado. No me imaginaría a un poeta sin esa educación académica, por decirlo de alguna manera. Y cuando vemos estos otros poetas que no cumplen el canon, y estoy hablando, o sea, hasta de poetas contemporáneos. Si tú miras visualmente, por ejemplo, a personas como Piedad Bonet, ella no cumple el canon, o sea, nada que ver, ¿no? Mucho menos si miras a personas como Rupi Kaur, que hace todo un performance y que hace, mejor dicho, sus vestidos y su declamación es casi una obra teatral. Elvira Sastre, con su presentación muy femenina, pero muy tranquila, que nada de trajes, nada de cosas elegantes, ¿no? Miguel Gane incluso no tiene esta presentación de hombre serio de oficina. Entonces yo siento que es ese imaginario también que no pasa con escritores de otro género literario. Tú imaginas un novelista, y gracias a Dios hoy en día imaginas un novelista mujer también, y de muchas otras presentaciones, porque hay esa variedad, pero en la poesía se ha sesgado a que tienes que tener una presentación específica y que esa presentación tiene que ir acorde con tu personalidad. Que incluso siento que va ligado
a que ahora se llama a que todos escriben poesía y que todo o cualquier cosa o cualquier verso es poesía, porque se lo ha ligado justamente a eso en la antigüedad, de esa figura, ¿no? De ese sombrero, de ese traje, de esa corbata, y entonces que ahora las personas son como, nada, esto no es poesía, porque tenemos ese imaginario común y es como seres humanos esa idea de tener que encasillar todo en una sola cuestión y que si no rima entonces no es poesía y si no se usa el traje entonces no es poesía, pero también entender que todo esto se va transformando y que quiero tocar aquí ya un punto clave de lo que dijiste del performance de Rupi Kaur y cómo toda esta poesía de antes se ha transformado a lo que es ahora. Y que si bien el arte de declamar ha existido desde la antigüedad, ahora va acompañado de muchísimas más cosas. Del performance, de la puesta en escena, de las velas, del aroma, de cómo se sientan, de cómo te lo dicen, de si incluso hay lágrimas, gritos, como si ya fuera una escena teatral, y entonces se van transformando los espacios, y que a mí me parece bien importante resaltar esto porque así como se transforman los espacios, también se transforman los lectores. ¿Y qué quiere decir esto? Que si a mí no me gustaba la poesía antigua y viene Rupi Kaur y se me presenta pues con este super performance y con sus vestidos y la forma en cómo ella dice las cosas, me cambió totalmente y tal vez me guste más y me acerque más no solo a la poesía, sino a la literatura en general y cómo esto capta más lectores. Entonces me parece clave e importante porque se ha transformado mucho. Incluso en Elvira vimos que hace poco sacó un fanzine que es una forma totalmente diferente de hacer poesía. Ya no es como en el libro que te tienen en la editorial que aceptarlo y revisarle la corrección de estilo, hacerle un montón de transformaciones, sino que sacas como tu propia obra y ella la acompaña a través de fotografía. Cómo se transforma esto y cómo capta distintos públicos. Y ahora otro tema importante que también quiero tocar es esto de la corrección de estilo en la poesía, ¿no? Porque bueno, en las novelas, en los cuentos, claro que tiene que tener toda esta corrección y que tú tienes que estar presente y mirar que la coma, el punto vayan bien, que todo tenga coherencia, cohesión. Pero en la poesía, ¿cómo se hace esto? Porque si tú tienes, por ejemplo, tienes 10 poemas y 3 de tus poemas son versos cortos, si te cambian algo se transforma todo. Y si tienes un poema largo pero le quitan una coma y te la ponen en otro renglón, te cambia todo, te transforma. Y aquí queremos preguntar, ¿hay corrección de estilo en la poesía? ¿Y todos los que escriben poesía son buenos poetas y son buenos declamadores? Porque para nosotras es como un abismo gigante, ¿no? En estas dos temáticas. Uno, porque hace poco tuvimos una experiencia en la que habían varias personas leyendo poesía, pero habían unos que lo leían pésimo. O sea, no sentíamos nada, ya estábamos desesperadas, estresadas ahí, como de ya por Dios, que se acabe. Porque uno no se lograba entender lo que la persona quería decir. Iba de corrido en lo que hablaba, entonces ya no se volvía poesía, sino como si te estuvieran contando la tarea del colegio. Y dos, que cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos escuchando, sentíamos que los poemas eran buenos, pero como los estaban diciendo, no se entendía, no se hacía sentir nada. Entonces, todos los declamadores son buenos poetas y todos los poetas son buenos declamadores. Ahí va una pregunta lanzada. Y la segunda es esto de la corrección de estilo, ¿no? ¿Te corrigen el estilo en la poesía, en la escritura, cuando ya te publican? ¿O simplemente se queda así y alguien te dice, es súper bueno esto, quiero que salga, y ya te lo dejan tal cual? Bueno, ¿qué preguntas? Vamos a ver cómo nos sale. Primero, de acuerdo contigo, yo siento que es muy distinto el arte de escribir al arte de declamar, que, como lo digo, es un arte. No todas las personas que declaman pueden llegar a escribir, porque siento que el arte de declamar va más ligado a la actuación, a la teatralidad, ¿no? A qué tan histriónico es una persona, que siento, de nuevo, va muy ligado al concepto que tenemos del poeta, ¿no? Porque es muy raro que veamos a un novelista declamando frases de su libro de X página, pero sí pasa mucho con los poetas, y yo siento que justamente en ese evento me he dado cuenta, también a través de este camino lector, en donde nos ha interesado quizás cuando vemos a un autor que nos gusta mucho, paréntesis, Sara Jaramillo, Pilar Quintana, Piedad Bonet, que son de las que quizás, de Isabel, por supuesto,
hemos visto, pero también verlas en otros escenarios, por ejemplo, como en entrevistas, ¿no? Y darse cuenta, yo siento, no sé si tú estés de acuerdo, que una persona habla de lo que lee. Y en el caso de los autores, los escritores, se nota un montón y por eso a mí me gusta mucho, pero sí hay diferencias. Y hay veces que te he dicho, me gusta más como es como orador que como escribe. O al contrario, me gusta más como escritor que como orador. O los dos, me gusta como escritor y como orador. Y siento que va muy ligado al arte de declamar. Yo siento que no todas las personas que son poetas o que escriben poesía más bien, son buenos declamadores, porque el arte de declamar va más allá de solo saber leer en voz alta y saber dónde va cada puntuación, sino tienes que sentirlo, tienes que subir la intensidad de cada palabra, tienes que acompañarte con tu movimiento corporal. Entonces, siento que son dos artes completamente distintos y de acuerdo a la corrección del estilo me gustaría hablar un poco, traigo a colación otra vez a Piedad Bonet. Perdón. Pero es que ella tiene un pensamiento súper importante en esto. De hecho, creo que te lo mencioné una vez que escuchaba en una entrevista que cuando ella empezó a escribir poesía y habían ciertos sellos editoriales que querían firmarla, pero le hacían una corrección de posición de palabras, de posición de puntuación. Y es eso, ¿no? En la poesía existe muchísima libertad, sobre todo en la puntuación. Si yo quiero que una coma vaya ahí y tiene significado de ir ahí, pues tiene que ir ahí. No puedo pretender que me la cambien porque me va a cambiar el significado a toda la oración y a toda la palabra. A mí me parece que lo que ella hizo, se lo respeto, se lo valoro y se lo aplaudo porque quizás no sé cuánto tiempo haya tenido que esperar para hacerlo realidad, pero es también una originalidad y un apego a tu trabajo de decir, no, yo esto no lo voy a cambiar y me tenga que demorar lo que me tenga que demorar, pues va a haber afuera la persona que sí crea en mi trabajo de esta forma, no en un trabajo de corrección que ya ha pasado por muchas manos y que al final del día no es de mi autoría, que es el trabajo de los editores, ¿no? Que al final del día cuando estamos comprando una obra, no estamos comprando la obra de solamente Isabel Allende, de Pilar Quintana, de Piedad Bonet, de Santiago Gamboa, de Mario Mendoza, estamos comprando la obra de todo el trabajo editorial que hay detrás de esas correcciones. Y que aquí quiero agregar un caso particular y es el de Saramago, que recuerda en este momento cuando tú hablas de las comas y de la puntuación en Piedad Bonet, porque en Ensayo sobre la ceguera es como si tú leyeras de recorrido y es eso, yo me acuerdo que hay hasta un meme hablando al respecto en el que se decía, no entiendo o es que él no se acordó de usar las comas o es que no le hicieron corrección de estilo, y no, es porque en su libro así debía ir contada la historia, porque tiene ese énfasis, porque tiene esa originalidad y porque también tiene ese propósito de contártelo de esa forma. Entonces, ¿por qué no corregirle a Saramago en un texto como es esa novela que fue el Nobel, pero sí a Piedad Bonet que son poemas y que tal vez por el estilo de que son más cortos, si le corriges cosas? Sí, hasta qué punto va como esa corrección de estilo y todos esos elementos que le ponemos tanto énfasis. Y yo recuerdo en comunicación en una clase, si no estoy mal, fue de redacción periodística, que el profesor decía, es que tienen que aprender a escribir como Saramago, que no les hacían falta las comas y que utilizaba frases súper largas y aún así se le entendía. Eso es un arte. ¿Cómo no puedes utilizar tantas comas y tantos signos de puntuación y dar a entender lo que tú quieres decir? Y pues yo lo aplaudo en la poesía, lo aplaudo en el cuento, lo aplaudo en la novela y en todo tipo de literatura, porque saber escribir es bastante difícil y como tener esa rigurosidad y esa responsabilidad que darte a entender en lo que tú dices, ¿no? Una cosa es el orador, otra cosa es el escritor y puede que sean una misma persona, pero como hablas es muy diferente a cómo escribes y escribir es un arte que no todos lo adquieren, que no todos lo pueden tener, pero hacer esas pausas, esas comas, esos puntos, incluso el uso de las palabras y de sinónimos a veces te cambia totalmente la estructura, la frase que quieres decir o lo que quieres dar a entender. ¿Hasta qué punto? Bueno, nos queda esa duda de la corrección de estilo porque no hemos publicado, no conocemos tanto de la editorial como tal ni cómo lo hace, pero sí teníamos esa duda que les queríamos compartir.
Y ahora paso a otra cosita que tiene algo que ver, y es de esos derechos de autor en las obras poéticas a través de internet, que nos genera un montón de curiosidad porque sentimos que robar las obras y sobre todo los poemas es súper sencillo. Tú le tomas la foto ahí a la frase que quieres, al verso, y le pones tu arroba y ya se hace pasar como si fuera tuyo. ¿Cómo protegen los autores sus obras principalmente? ¿Y cómo lo hacen si, por ejemplo, una persona que ya, no sé, pongámosle Pepito Pérez, y ya tiene su cuenta y ha subido un montón de frases de distintos poetas y todos creen que es él o ella? ¿Cómo protegen los autores su obra en ese momento? Vamos a tener que invitar a un autor como Piedad Bonet, por ejemplo, para preguntarle cómo protege su obra. Sabes que es muy interesante todo lo que dijiste porque, bueno, primero quiero empezar, justamente cuando yo estaba hablando, estábamos conectadas porque me acuerdo perfecto una vez que me preguntaste acerca de Saramago y me dijiste como, pero eso no se supone que pasó por un proceso editorial. Y Saramago es un autor que yo le tengo mucho respeto. Solo me he leído ensayos sobre la ceguera y es un autor que yo quisiera seguir descubriendo porque lo que yo sentí con ese libro fue que él creó un estilo. Y cuando un autor hace eso, yo creo que me ha pasado muy pocas veces. Quizás también otra de las autoras con las que me pasó eso fue con Rosa Montero, que te lo he contado. Pero, por ejemplo, a partir de Saramago y de esa experiencia, hay un libro del cual también te he hablado, se llama Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Y cuando yo empecé a leer ese libro de Fernanda, yo dije, este libro es muy Saramago. Y que tú como lector identifiques un nuevo estilo literario a partir del nombre de un autor, eso ya es ir a otros niveles. Y es eso, ¿no? Es crear tu propio estilo, es alejarte de todas estas reglas y estas normas, a veces un poco ya que rayan en lo absurdo, de querer categorizar todo, ¿no? De querer que todo se encasille en un solo estilo, en un solo género, en una sola estructura, y que llegan estos autores y te dicen, no, no, mi reina, aquí no vamos a hacer lo que tú quieras y aquí te vamos a volar la cabeza y hacer pedazos. Y es lo que hace él a través de su literatura. Y lo que tú dices, si pasa en la novela, ¿por qué no puede pasar en la poesía? ¿Quién pone esas reglas? Ya no están esas reglas obsoletas y mandadas a recoger. Y me acuerdo mucho en una entrevista de Sara Jaramillo en donde ella decía esto, ¿no? De lo que hablamos de la corrección de estilos. Pues al final del día, ¿quién dice cómo se escribe y quién corrige? ¿Y quién dice si algo está bien escrito o no? Y me acuerdo que ella mencionaba mucho esto de que si vamos a eso, si vamos a que alguien escriba bien, las secretarias escriben perfecto, porque saben dónde va una coma, saben dónde va un punto, tienen buena ortografía, tienen buena redacción. Pero entonces escribir es solo saber estructura. Yo opino que no, que escribir tiene que tener esto que te emocione, que te motive. Escribir es este contacto con el autor y es este autor que te cachetea, lo que te decía que me pasa mucho con Piedad Bonet, y por eso me encanta, porque es una lección de vida. Y es eso, para mí, un buen escrito, ¿no? No solo que suene bonito, que esté bien escrito, que tenga puntos, que tenga comas, que tenga ortografía, sino que hay este factor emocional de confrontación. Es decir, que en 250 páginas yo tenga como 5 sesiones de terapia por el valor de un solo libro. Entonces, yendo un poco a eso de los estilos, siento que al final del día con la escritura no pasa como el canto, o no pasa como el arte o la pintura, por decirlo, y otros tipos de artes. A lo que voy es, si yo escucho cantar a alguien, yo puede que no sepa de música, puede ser que mi voz no sea buena para cantar, pero si escucho que esa persona no sabe cantar, aún no teniendo el conocimiento, yo sé si esa persona es afinada, si suena bonito, si no. Con la escritura no pasa eso, porque con la escritura, al final del día, ¿quién te dice si escribes bien o no? ¿Cómo esa persona que sabe teóricamente puede reconocer si tú escribes bien o no? Si te falta este factor de sensibilidad, o si tienes mucha estructura, o si te falta. Y con la poesía también, al final del día, ¿quién dice si escribes buena poesía o no? Y con la segunda pregunta que desarrollabas, sencillamente, lo repito, tenemos que invitar a un autor, Piedad Bonet, a Piedad Bonet, a un autor para que nos comente cómo es esta protección de esos derechos, ¿no? Porque me sorprende mucho, por ejemplo, me hiciste acordar ahorita que estabas comentándolo, vuelvo y repito lo mismo, perdón, autores como Sara, que ella escribe sus novelas, escribe también su columna en El Colombiano, y que ha contado muchas veces que cuando la contrataron para escribir en El Colombiano fue porque vieron sus posts de Instagram y le dijeron, queremos que escribas así, pero tus columnas. Y me
pregunto es, ¿cómo ella elige qué palabras van para sus posts en Instagram y qué palabras van para sus columnas? Y segundo, es estos derechos de autor, que lo que ella dice, lo que te digo, son cosas de la cotidianidad que todos hemos pensado, pero lo pone también en palabras que me pone a pensar, ¿dónde entra este derecho de autor? ¿No? De decir, uy, si pongo esto, ¿hasta qué punto puede Instagram proteger mi trabajo y que no lo robe a alguien más? Pongo Instagram como ejemplo, pero podría pasar en cualquier red social. Es un tema bastante difícil, sobre todo porque siento que los derechos de autor o este tema ha cambiado bastante desde este surgimiento de las tecnologías y las redes sociales, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Ya para finalizar, porque nos pasamos un poco de tiempo, quiero contarles un caso con el que va ligado mi opinión, y es Camila Esguerra. Camila Esguerra es una cantante de un grupo de música colombiana y a la vez también es escritora de poemas, de poesía. Ella tiene 2 libros en la actualidad. Y pasó que hace un tiempo empezó a encontrar varios de sus poemas, ni siquiera citados, eran sus versos con el arroba de otra persona. Y que cuando lo denunció a través de, recuerdo que fue por Twitter, diciendo que esta persona le estaba robando su poesía y que no solo lo hacía con ella, sino que la había encontrado en otros autores, o sea, era una misma persona que se le robaba poemas a varios autores y les ponía su arroba, los hacía pasar por versos de él. Todos no, pero una gran mayoría de personas le empezó a caer encima, digamos que hacerle un cyberbullying, diciéndole que estaba equivocada y lo defendían y le decían que no era así y que solo ella quería figurar en el momento. Entonces, miren que ni siquiera levantar la voz sirve en estos casos, y es lo que tú dices, Caro, ¿hasta qué punto te protegen esos derechos las redes sociales? Porque ahora se habla como de esta política de privacidad y un montón de cosas, pero a los autores no se los protege de esto. ¿Cómo puedes evitar? Y es que tienes que estar como un policía ahí mirando que nadie te robe tu obra. Es súper complicado el tema, y pienso que también está como muy libre a que cualquiera lo pueda hacer, a que como no hay un filtro, por decirlo así, que esté verificando ese tipo de cosas que se suben al respecto, pues entonces se puede hacer este robo de autoría, y que es bien complicado y que no solo pasa con la poesía, sino también con otro tipo de literatura, que si yo me encuentro un libro en PDF, pues entonces lo puedo cambiar y lo puedo hacer pasar como si fuera mío y lo subo en un blog y ya. Entonces, ¿hasta qué punto estas tecnologías permiten tener esa autoría real sobre la situación y sobre las cosas? Y bueno, pues hoy hablamos de poesía, nos encantó poder compartir un poco de nuestra opinión, nuestro acercamiento, e invitarlos también a que nos compartan cuál es la suya, alguna discrepancia o algún acuerdo. Estaremos, como siempre, muy dispuestas a esa conversación. Los dejamos con ese poema y nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos hoy. Les recordamos nuestro Instagram, nos pueden seguir como @eclipse.literario. Cualquier comentario que deseen hacernos son bienvenidos y gracias por estar con nosotras. Nos encontramos en un próximo episodio. Huéspedes, Piedad Bonet. Esta noche tendremos huéspedes en casa y se quedarán a dormir en tu habitación. He quitado, pues, el polvo de todos los rincones, he cambiado las sábanas y he sacudido la almohada. Y he puesto entre un cajón tu viejo suéter, pero antes he metido mi cara entre la lana, me he ahogado en su dulce mar de púas. No les diré que aquí se desvelaba el cuervo de tus sienes, ni que un niño sombrío se despedía de ti detrás de la ventana. No les diré que aquí nunca es de día. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.